la suerte de leer el libro de La ciencia del sexo. Debo reconocer que acá hay una persona central en que Pérez esté aquí, que es Andrea Ovaí. Andrea es una de las personas que nos ha pasado varios tips de quién podría estar presente y que además tuviese la disponibilidad de venir a Magallanes. Y la idea central es que nosotros queríamos conocer la visión desde alguien que tenía una carrera científica, un doctorado, y que decidió en algún momento decir, ¿sabes qué? No, en realidad quiero comunicar la aventura del conocimiento, quiero comunicar la importancia de lo que hacen los científicos. Pérez actualmente él es bioquímico, es escritor, comunicador científico, es editor de programas de televisión, trabaja en medios de comunicación, tanto en España como en Estados Unidos, es consultor del BID, en fin, tiene tres libros importantes como El ladrón de cerebro, Rascar donde no pica, y finalmente La ciencia del sexo, que fue un bestseller en España y que además provocó una nueva mirada de cómo la ciencia puede ayudarnos a comprender la sexualidad de nuestra humanidad. Así que sin más, por favor, te invito a que me puedas iniciar con tu conferencia. Vale, muchas gracias. Sí, ya se me escucha, creo. Sí. Bueno, gracias Elías por la presentación, gracias a todas las instituciones por invitarme y por el honor de poder dar la charla inaugural. ¿Se ve desde lejos la pantalla? No, pensad que pondré un vídeo de contenido sexual que no habéis visto nunca, ¿eh? No, os prometo que no lo habéis visto. Habréis visto muchas cosas en internet de erotismo, pero lo que os enseñaré yo no. No, digo por si... Nada, es que no hay nada, no se puede hacer. Pensaba que estabais un poco más para atrás, pero veo que no, tiraros adelante es casi imposible. Pero bueno, estaba agradeciendo a los organizadores la oportunidad, y lo que ellos no saben es que yo tengo una relación de amor y odio con estos tipos de eventos. Esto no lo sabíais. Os voy a sabotear la charla inaugural. No, es broma. El amor es fácil, ¿no? Oye, es una gran oportunidad para encontrarte con viejos colegas, para conocer de nuevos, para aprender muchísimo, para ver qué están haciendo otras personas y para interactuar entre nosotros, hacer planes y decir, ostras, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. ¿Cuál es la parte de odio? Es justamente esta parte final de que cuando nos vamos todos a nuestras casas y no solemos tener continuidad. Por lo que acaba de decir Elías, yo creo que este va a ser un caso diferente, porque tenéis un objetivo muy claro, entre otras cosas, uno de montar esta red. Pero sí que es verdad que, no sé, yo he estado en varios eventos de comunicación científica, y siempre salen nuevos planes, siempre salen ilusiones, y oye, lo urgente, cuando regresamos a casa, lo urgente pasa por delante de lo importante, ¿no? Y nos olvidamos y vamos al cuarto evento de divulgación científica y volvemos a repetir lo mismo. Y vamos al quinto y volvemos a repetir lo mismo. Por un lado, porque no solemos sacar conclusiones, ¿vale? No sé, desde la parte más organizativa no se suele documentar qué conclusiones se han sacado en este tipo de eventos, y luego por las personas que no somos suficientemente emprendedores en el tema de la divulgación científica. Siempre estamos un poco esperando a que otros nos empujen, ¿no? Yo creo que nos falta un poco de creatividad a veces, pero también de emprendimiento, ¿no? Entonces, un mensaje inicial es, ya que tengo el honor de dar la charla inaugural, decir, oye, estimularos a que sí, que nos lo pasemos muy bien y que hablemos mucho entre nosotros, pero todos estos planes que vayáis, estas sinergias que vayáis creando y estos planes que vayáis dilucidando entre vosotros, que después de esto haya una continuidad, ¿vale? Que habléis del tema dinero también, que es un tema tabú. O sea, yo hablaré de sexo, pero el otro tema tabú que hay, aparte del sexo, es el dinero. Nadie habla de dinero. Y oye, los que estamos aquí no es para hacernos ricos, eso creo que lo sabemos todos, que no es una profesión que nos va a hacer millonarios. Pero
en otro mensaje que yo quiero transmitir, que es la necesidad de profesionalizar este campo de la divulgación científica. Está muy bien que haya investigadores que tengan la vocación de transmitir la ciencia al público, pero tiene que haber profesionales cuya principal función sea hacer esto bien. El tema económico es importante. Entonces, este es otro tabú que yo creo que en este tipo de eventos tenemos que empezar a tratar. Entonces, relacionando esto, pensé, yo voy a hablar de comunicación, de ciencia y de sexualidad. Entonces, de la parte de comunicación, claro, yo es verdad tengo como muchísima experiencia y muchas cosas a explicar. Me centraré en una que es muy reciente y que creo que puede ser un poco inspiradora, porque es algo nuevo que organizamos hace unos meses cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, otro mensaje, o sea, si sois freelance, yo soy freelance, si sois freelance de la comunicación científica, tenéis que encontrar trabajos que os gusten y trabajos que os paguen bien. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo me contrata a veces como consultor en temas de ciencia y tecnología, y esto es parte de los trabajos bien pagados que puedo tener. Pero una de las cosas que me dijo es, organiza un evento de comunicación científica así interregional, que nos sirva para, bueno, un poco lo mismo que decía Elías, para ver para conocerse entre nosotros, pero para, oye, mejorar, o sea, hacer estrategias de mejorar el periodismo científico de la región. Entonces ellos me planteaban una serie de mesas redondas, unas charlas, y yo dije, ostras, son la división de ciencia, tecnología e innovación del BIT. Digo, oye, tenemos que hacer algo innovador. O sea, yo no voy a hacer lo de siempre, ¿no? Y entonces, pensando, pensé, digo, ¿y si hacemos un hackathon? Un hackathon, conocéis lo que son los hackatones, ¿no? Los hackatones nacen de los hackers, de los programadores que se juntan durante 2 días enteros, prácticamente sin dormir, con comida y con bebidas, y tienen un objetivo: programar aplicaciones para la navegación de motos en las ciudades, yo qué sé, cualquier cosa. Pero la idea es concentrarse allí, tener un objetivo concreto y que salga algo financiable, ¿vale? Que es transformar una idea en un proyecto. Entonces yo digo, vamos a hacer un hackathon de periodismo científico, es decir, la gente... No vamos a hablar de los problemas que tenemos, es que ya lo sabemos, los problemas que tenemos, ¿vale? Que si los editores, que si tal... Vamos a llegar con ideas, las vamos a transformar en proyectos, y además el BIT se tiene que comprometer a poner seed money, o sea, poner algo de dinero semilla para los proyectos que salgan elegidos, que se empiecen a desarrollar. O sea, la idea era muy clara, ¿no? Entonces lo que hicimos fue... Ya lo pongo, estos son como imágenes del hackathon que hicimos en el pasado de noviembre en Guadalajara, coincidiendo con la Feria Internacional del Libro, y participaron unos 50 periodistas científicos. Era muy encarado no tanto a la divulgación, sino al periodismo científico, unos 50 periodistas de 12 países diferentes, y sí que había como diálogos, conversaciones, pero lo importante era que tenían que llegar con ideas, agruparse, formar grupos y de allí trabajar durante 2 días para transformar esta idea en un proyecto que tenga un presupuesto, que tenga una planificación a 1, 2, 3 años vista, y que lo expusieran. Al final quedaron como de los 11 inicial, llegaron la gente con cada uno casi con su proyecto, se fueron agrupando, se fueron conociendo y salieron al final 8 proyectos que se presentaron en unas presentaciones de 4 o 5 minutos a un jurado, y el jurado al final eligió como ganadores a 4 proyectos. 4 proyectos que 2 fueron muy bonitos. Los 2 ganadores con dinero, había 2 ganadores con dinero y 2 ganadores pendientes de financiación en caso de que trabajaran mejor el proyecto, ¿no? O sea, uno era de turismo de conocimiento, turismo científico, otro es una plataforma justo de ciencia ciudadana y divulgación, ¿vale? De integrar las opiniones de la gente en la divulgación científica, y luego había una cátedra de periodismo y un premio de periodismo científico interregional. Entonces, yo creo que esta experiencia
fue muy bonita porque realmente se repartieron $20.000, que no es un gran dineral para hacer un gran proyecto, pero ya es un dinero concreto para empezar a lanzar estos dos proyectos y forzar a que haya un seguimiento. Entonces, al explicar esto, lo que quiero transmitir es un poco la filosofía que hay detrás de esta iniciativa. Y es un poco, yo creo que al final es posible que el año que viene lo repitamos, es posible, y a mí me gustaría que se hicieran hackatones en otros sitios, ¿por qué no? Hackatones de periodismo científico, ¿por qué no aquí en Chile? ¿Por qué no en otros sitios? ¿Vale? Pero con esta idea de emprendimiento, o sea, una de las conclusiones, porque es interesante, sacamos no vais a leer lo que hay, evidentemente, pero de todo esto sacamos conclusiones y una importante es, oye, ¿la idea funciona o no funciona? Vemos que la idea funciona muy bien, o sea, la satisfacción, los asistentes valoraron la idea muy bien. La dinámica tenemos que mejorarla, o sea, de todo se tiene que aprender. O sea, hacemos una encuesta y vimos qué cosas son mejorables, desde las presentaciones, desde la manera de formar grupos y de lo cual. Pero la idea esta de hacer un evento que saque unas conclusiones y que haya por fuerza una continuidad y que haya alguien que esté poniendo dinero para que esto se haga posible, yo creo que es... bueno, es algo innovador en el mundo del apoyo a la divulgación científica y yo creo que se tiene potencial para irse incorporando de alguna manera a algunos eventos justo de comunicación de la ciencia. Yo ahora iré avanzando, si al final tendremos tiempo de preguntas, si tenéis cuestiones sobre esto o sobre lo que diré más adelante, pues las hacemos, ¿eh? Entonces, vale, entonces, siempre en la introducción Elías me lo ha preguntado, ha hecho referencia a cómo, o sea, yo no terminé el doctorado, pero como un científico pasa a la divulgación. De alguna forma siempre me toca explicar que yo no lo hice tampoco por un altruismo de pensar que la sociedad tiene que estar bien interesada por la ciencia. O sea, yo fui casi un poco egoísta en el momento que decidí pasar la comunicación científica porque lo hice porque me gustaba mucho a mí, ¿vale? De alguna forma, yo estaba haciendo un doctorado analizando los polimorfismos genéticos del alcohol deshidrogenasa, haciendo PCRs todo el día, que era un aburrimiento inmenso, y digo, ostras, me quedan en teoría 4 años para algo que ya ves que no va a tener, porque claro, ciencia mediocre hay un montón. Yo estaba haciendo la típica ciencia mediocre, que saldrá un paper que se leerá en 3, con suerte, y digo, no, este no es mi camino. Entonces a mí me gusta demasiado la ciencia como para dedicarme solo a este granito de arena. O sea, yo quiero abarcar un campo muy amplio, entonces pensé en la divulgación científica como una salida para satisfacer mi curiosidad, ¿no? Y yo en mi blog digo que explico ciencia como excusa para poder aprenderla, ¿no? Entonces, este fue el motivo de pasar de la ciencia de laboratorio a la divulgación científica, un poco de una manera inicialmente un poco amateur, después ya pasó a profesionalizarse, pensando que en algún momento terminaría porque no me llegarían a pagar nunca un sueldo digno, y continúa siendo así, pero bueno, no, va mejorando, ¿no? Y lo curioso es eso, ¿no? Que yo publiqué primero un libro que se llama Ladrón de Cerebros, sobre ciencia, y termino hablando de sexualidad. Ahora vamos a ver cómo doy este salto, ¿no? Algo interesante de otros trabajos que he hecho en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, trabajé en redes del programa Eduard Punset. Me dicen que aquí conocéis bastante a Eduard Punset, ¿cierto? Pues bueno, yo trabajé como 4 años en el programa Redes, fue realmente como mi... Yo creo que todavía es, ¿no?, mi referencia en algún sentido, le tengo mucho cariño y casi estoy siguiendo un poco los pasos porque ahora me estoy involucrando otra vez en televisión, justo con el equipo después pasaré otro vídeo, no el de sexualidad, otro, sobre un programa de televisión que estamos haciendo con el ex equipo de redes, ¿no? Si tenéis preguntas sobre redes y todo eso, también las haremos. Y la beca Knight que me dieron de periodismo científico en Boston, en el MIT, que primero fui becario de una beca
el tema del dinero es que es muy importante, ¿eh? No es que sea catalán que esté aquí pensando en el dinero, pero cuando decimos, oye, ¿cómo mejoramos la divulgación de la ciencia? Una cosa que tienen que asumir los gobiernos y todos es que hace falta poner recursos. O sea, en Estados Unidos hay un programa que lleva 32 años en el MIT, que se llama Knight Science Journalism Fellowship, 32 años pagando $6.000, a mí me pagaron nunca he tenido ese sueldo, $6.000 al mes para estar en el MIT aprendiendo ciencia, porque entonces yo sería un mejor periodista científico. Y como yo, 10 personas más. Cada año hay 11 o 12 personas, 11 o 12 periodistas científicas ya con experiencia en el MIT mejorando sus capacidades. Durante 30 años, si hacéis los números, pues ya son más de unos 350 periodistas que han esta formación de un año dedicados a aprender ciencia para poder hacer mejor su trabajo. Interesante. Aparte de la beca, yo fui Night Tracker. Night Tracker era como un analista de periodismo científico, que es... El Night Tracker lo hacía de todo el mundo, en el mundo anglosajón, y yo era como el Night Tracker para América Latina. Entonces, eso terminó en agosto del año pasado, pero estuve 5 años, escribí casi 500 posts sobre casos concretos de noticias, cómo se han tratado. Entonces, aquí saqué unas conclusiones que dan como para 2 charlas enteras, ¿no? No las voy a ni intentar resumir aquí, pero sí que, ostras, si en los últimos 5 años estar siguiendo a diario la actualidad del periodismo científico en América Latina te da, y en España, en español, digamos, te da una cierta visión, ¿no? Y la verdad es que nos quejamos, pero el cambio es muy sustancial. En España en concreto ha mejorado muchísimo y hay unas referencias que yo creo que pueden ser útiles también para ver qué planes pueden funcionar o no. Desde la web de Materia, no sé si conocéis, que eran un grupo de periodistas científicos independientes que crean una web que ahora ha sido absorbida por El País, y que en El País, en portada de la web online, cada día hay algo de ciencia, gracias a que hay buenos periodistas científicos haciendo estas notas que son interesantes. Esto está teniendo un impacto muy importante. La Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que sería como los CONACYT, CONCITEX, todo esto de América Latina, empezó un plan también de concurso de proyectos anual para financiar proyectos de divulgación científica. Y esto está dando muy buenos resultados. Están evaluándolo y de momento están dando muy buenos resultados. También en América Latina, claro, es que es muy diverso, no vas a comparar un país con otro, pero sí que hay una tendencia claramente positiva. Hay países como, bueno, Argentina ya tenía una solidez en el periodismo científico hace 5 años. Y no es que haya tenido una gran mejora, pero países como Colombia o incluso en algunos aspectos México, o sea, ves una evolución. Falta más capacitación y no tanto profesional, sí que falta periodismo científico, pero también las instituciones, los gabinetes de prensa de las universidades. Esto es algo a mejorar, de las universidades o los centros de investigación, a potenciar. O sea, esto es un enlace claro entre los investigadores. Siempre hablamos de la conexión del periodista al investigador. Hoy, a nivel práctico, hay unos seres que cobran para hacer esta conexión, ¿vale? Que son los de los gabinetes de comunicación. Aquí, lo que he estado viendo es que aquí hay una carencia importante, ¿vale? Un tema importantísimo es el tema ambiental en genérico, pero cambio climático en particular. Y una cosa que yo siempre me quejaba al principio, hace 5 años, cuando veía las noticias de cambio climático, cómo se trataba en América Latina, digo, oye, lo estamos tratando por sinergia, imagino, como se trata en Estados Unidos o en Europa. Reducir las emisiones. Reducir las emisiones. Bueno, sí, reducir las emisiones es importante, pero el problema es muy diferente el problema que pueden tener, que es poco, en Estados Unidos o en Europa, del que pueden tener en países que están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Se tiene que reportar más sobre la necesidad de la adaptación, de cuál es la problemática concreta que hay, o sea, cómo el cambio climático, no a nivel global, sino a nivel local, está afectando a los diferentes ecosistemas, desde la acidificación de océanos en el Caribe, los corales, el deshielo de los glaciares. Y ahora, para el proyecto este audiovisual que he estado grabando, estaba en Ecuador
grabando una escena en el borde del volcán, del glaciar Antisana, que es uno de los más estudiados del mundo. Y estás allá y el glaciólogo te dice, oye, es que claramente 20 años atrás estaba 300 metros más para allá. Eso está en retroceso seguro, sin duda. Entonces, ese reporte, y también más crítico, con el papel no solo de los gobiernos, es que de la propia ONU, de las cumbres climáticas que no están funcionando. Yo creo que el periodismo científico tiene que ser más crítico. Y el caso del cambio climático yo creo que es uno de los paradigmas que nos toca cambiar un poco el chip, ¿no? A ver, empiezo ya, eso ya lo he mencionado, lo del ladrón de cerebros, que es un libro que nace de esta experiencia de un año en el MIT, y voy a dar algunos tips, antes de pasar a la parte de sexualidad, algunos tips de cómo me enfrento yo a las historias científicas, ¿no? O sea, yo tuve la suerte esta de pasar un año en MIT y Harvard pudiendo acceder a... sin la presión de tener que estar publicando, simplemente aprendiendo y visitando científicos. Allí empecé un blog en El País y cada historia tenía un elemento principal diferenciador. Ahora voy a ver una serie de ejemplos. A veces te encuentras con acceso a grandes investigadores. Y eso ya lo tienes, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tú tienes al Eric Lander, que es el... No es que sea bueno, es príncipe de Asturias, un premio, sí que tiene muchos premios, y en la comunidad científica es conocido, fuera de la comunidad científica no lo conoce nadie, pero Eric Lander es el que tiene el laboratorio más grande del MIT, tiene como 100 y pico investigadores, pero más de eso, o sea, tiene como 600 patentes, papers, ya no sé cuántos, pero 600 patentes, 20 empresas que se han fundado a partir de sus investigaciones. Es el tipo que tiene esa visión clarísima de empezar el camino por la ciencia básica y acabarlo en la ciencia aplicada. Es algo súper inspirational. O sea, es la manera como él visiona lo imprescindible que es la ciencia básica. Pero como dice, yo quiero recorrer el camino completo. Es la frase que me quiero recorrer, o sea, empiezo por la básica, pero no termino en el paper. Termino en la patente y, si puedo, en la empresa. Entonces, tienes a gente así, pues directamente coge su testimonio. O como Rafa Yuste, que está en la Columbia University y es el que ideó el plan, el que antes se llamó Brain Activity Map, ahora simplemente Brain, que es de mapear toda la actividad cerebral en un proyecto de estos macroproyectos a 10 años vista, de mapear toda la actividad cerebral, toda la actividad neuronal del cerebro y ver un poco qué está pasando ya no solo a nivel neuroquímico, que esto sí, sabemos, serotonina, dopamina, y a grandes brain scans, ¿no? De decir, no, pues el córtex de aquí, sino las redes, ¿no? Esta es como la gran frontera de la neurociencia actual, encontrar las redes neuronales. Entonces tienes estos tipos y ya está. Una cosa que hice, no sé si veis la foto de abajo, pero soy yo justo con una pila, no se distingue, pero es una pila aquí que me está dando electricidad en una parte de mi cerebro, ¿vale? Mientras estoy haciendo como un pequeño experimento en la pantalla que es complicadito y yo voy aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. O sea, estaban viendo si la actividad eléctrica en una parte de mi cerebro ayudaba a aprender, ¿vale? Si se podía hacer como transcranealmente una ayuda para aprender más rápido. Entonces, este es un ejemplo, pero hay otros de este otro elemento en la divulgación, de ser parte de los experimentos, de estar tú involucrado. Esto es algo que yo en el ladrón de cerebros he utilizado como recurso muchas veces y creo que es un recurso válido. El periodista clásico no le gusta tanto porque añade un elemento de subjetividad, pero yo creo que da mucha cercanía al lector, que sepa que tú estás allí, que sepa que tú has participado del experimento, que si alguien está reportando sobre la Antártida, que tú has estado allá a la Antártida, que no simplemente has leído el paper del científico, ¿vale? Entonces, de alguna forma esto también me sirve a mí para crear un personaje, ¿no? Crear este ladrón de cerebros, que es esta persona que va por ahí y roba los conocimientos de la gente y los transmite al público, un poco un Robin Hood de la ciencia, ¿no? Otro elemento, ahora no sé si esto es un vídeo, pero no sé cómo hacer que se vea el vídeo este. Espera, a ver si clico aquí. Sí se ve. Esto, cuando me hablaron inicialmente de la optogenética,
Claro, la reacción que tú vas a un científico y te dice, esto hace mucho ya, en el, no sé, el 2006 o 2007, esto es una luz que activa unas neuronas específicas del roedor que están relacionadas con el movimiento y le hace moverse hacia la izquierda. El tema es que la luz esta, es que he empezado por el vídeo y debería haber introducido, ¿no? O sea, te hablan de optogenética y tú dices, hostia, estos científicos siempre en su mundo, con sus palabras técnicas. Oye, explora, porque cuando te dicen esto de la optogenética es alucinante, no lo descartes, porque podría ser el primero, y en mi caso lo fui, el primero en aportar algo interesante. Lo que habían hecho es descubrir que hay unas algas que tienen unos canales de rodopsina, vete tú a saber qué es, pero que se abren cuando reciben una luz de una determinada frecuencia de onda y dejan pasar unos iones positivos. Y pensaron, ¿y si por transgénesis ponemos estos canales de rodopsina en las neuronas de un ratón, en algunas neuronas de algún ratón? Entonces, con esta luz podríamos hacer que entraran iones positivos y por tanto podríamos activar y desactivar unas neuronas concretas a voluntad. Claro, esto en ese momento nadie estaba, o sea, los científicos eran conscientes de ello. Ahora está en un montón de laboratorios del mundo. Ha habido muchos papers, muchos artículos divulgativos sobre el tema, pero yo siempre me digo, yo fui el primero que lo reporté, ¿no? Porque estás allí hablando con los investigadores. Esto es algo que da a nivel de investigación un potencial terapéutico dentro de un tiempo, pero a nivel de investigación ya poder tener un circuito neuronal concreto que tú dices, ahora lo activo, ahora lo desactivo. Wow, esto es muy potente a nivel de investigación, ¿vale? Entonces, reflexiones. Aquí hay una sobre cómo afrontar el tema de la acupuntura. Cuando ves que hay experimentos que dicen, oye, tú haces experimentos con acupuntura real para el dolor, con acupuntura falseada. O sea, el paciente no sabe que es falseada, pero tú clavas las agujas en puntos que no tienen nada que ver y de una manera muy superficial que no actúa. Y con otro tipo de fármacos, ¿no? Y ves que el resultado es que tanto la real como la falseada hacen lo mismo, pero hacen más que el no hacer nada. Entonces, ¿cómo lo afrontas esto? Dices, por un lado, la acupuntura real y la falseada, si tienen el mismo resultado, es que la acupuntura aquí, esto falla. O sea, si tienes alma de escéptico, dices, no, esto es una farsa lo de la acupuntura. Si tienes alma de médico, dices, oye, me estás diciendo que a lo mejor, o sea, hay algo en el pinchazo, hay algo en la acupuntura, sea real o falseada, que funciona más que el no hacer nada, otro fármaco. Yo como médico, yo tengo alma de médico, esto está funcionando, todavía no sé por qué, pero funciona, por tanto aplico acupuntura. Y si tienes alma de científico, lo que quieres es investigar, ¿no? Entonces, este es uno de los posts que tuvo más repercusión porque planteaba esta dicotomía. Otro que publiqué hace poco, esto me gustaría plantearlo aquí. O sea, ¿qué preferiríais? O sea, no sé si os estáis durmiendo o... No, ¿no? O sea, imaginaros, y es real, ¿eh? Imaginaros que vosotros tuvierais que elegir... O sea, en astrofísica, en exploración del espacio hay dos grandes proyectos que requieren muchísimo dinero y que no se van a hacer los dos a la vez. Uno es enviar un humano a Marte. Esto se puede hacer, pero requiere muchísimo dinero, 10 años vista. Y el otro es ya no construir el James Webb Telescope, sino otro telescopio todavía más poderoso que puede llegar a detectar los componentes de las atmósferas de planetas extrasolares. De alguna manera, detectando la atmósfera, puedes ver si hay vida o no. O sea, ese telescopio lo que permitiría es, digamos que ahora se está haciendo están viendo qué planetas hay en las zonas habitables, con otros telescopios que están por llegar se verá cuáles tienen atmósferas y cuáles no, y con uno que se podría construir, pero que vale un dineral, se podría detectar por primera vez en la historia de la humanidad vida fuera de la Tierra. Si os plantearais, de nuevo, los dos a la vez son tan caros que no se van a hacer. Si os plantearais, ¿en dónde pondríais vosotros el dinero? ¿En enviar un humano a Marte o en descubrir vida fuera de la Tierra? ¿Quién apostaría
por enviar un humano a Marte? ¿Quién apostaría por la vida? Ajá, interesante. Lo puse con Facebook y en una web, puse una encuesta y oye, es impresionante. Hubo 895 votos a favor de la vida y 866, o sea, un 50 y algo, 50, algo por ciento y un 49, algo por ciento a favor de humano Marte. O sea, es realmente una dicotomía muy interesante. Y siempre hay. Aquí ha habido mayoría. Yo creo que la comunidad científica suele preferir el telescopio, ¿vale? Porque lo de Marte al final... Tienes que volver. No es urgente. No, yo te entiendo. Yo lo entiendo a él que está con la boca abierta. ¿Cómo? Lo de Marte es un gran reto de la humanidad. Sí, lo es. Pero no tiene por qué ser ya. ¿Vale? Cuando dices, es el destino, tenemos este planeta, dentro de un tiempo el Sol se nos comerá, tenemos que expandirnos por el universo. Bueno, son 5.000 millones de años. O sea, no hay prisa. Yo sé con el viaje a Marte. Yo estaba en una reunión en la NASA en el 2004. Yo escribí un post... 2004, 2006, no sé cuándo era, 2007, escribí un post que dije, el programa Constellation que en 2004 hizo Bush, apuesto a que el próximo presidente de Estados Unidos, sea Obama o sea quien sea, se lo carga, porque se estaba viendo que no iba a funcionar. Y lo puse en un post, y es lo que pasó. Obama llegó y digo, oye, ahora no es nuestra prioridad enviar un humano a Marte. Aparte de que la NASA suele hacer esto, que para que le aprueben el tema dice que vale 10 y después cuando ya está en marcha dicen, no, es que vale 20. Le han dado muchos toques a la NASA por eso, ¿no? Pero me refiero que hacer partícipe al lector de estas reflexiones, yo creo que es otro elemento a incorporar en la divulgación científica. La crítica yo la considero imprescindible. Quizás es la parte más de periodista científico, ¿no? Pero lo que digo, oye, hay científicos que mienten, hay muchas fuerzas que condicionan a que se haga una ciencia o no se haga otra, hay mucha ciencia que no sirve para nada. Ser crítico en la ciencia yo creo que es importante, ¿vale? Y la emoción es otro recurso. O sea, aquí, este es un vídeo, pero este sí que creo que solo puse el frame, de una célula madre, de una célula de corazón latiendo, que la puso el Shinya Yamanaka, el premio Nobel que descubrió la reprogramación celular. Esta célula que yo vi latiendo, de corazón, de repente dicen, hace 6 meses era una célula epitelial. Y dices, wow, sí, era una célula de la piel que la conseguimos reprogramar a un estado parecido a las células madre embrionarias, iPS cells, y químicamente le hicimos creer que era una célula de corazón, o sea, la transformamos en una célula cardíaca. O sea, esto, la manera que tú tienes de transmitir al lector, tiene que ser emocionada. O sea, o cuando hablas de cambio climático tienes que enfadarte, ¿vale? O aquí tienes que mostrar a veces alegría. Yo creo que en la divulgación científica hablamos mucho del rigor. Yo creo que el rigor ya se nos presupone como algo básico. Yo ya ni hablo del rigor, yo creo que lo tenemos que tener, del humor, de muchos otros elementos, pero creo que la emoción, o sea, ser capaces de transmitirle emoción al lector o al que nos vea en televisión o nos escuche en la radio, es algo fundamental, ¿vale? Y siempre que podamos, busquemos una emoción asociada a nuestros textos o nuestros escritos o nuestras charlas. En el sexo funciona lo de la emoción. Las historias, ¿no? Vera Rubin es la que descubrió que las estrellas que habían al exterior de las galaxias no se movían, al contrario de lo que la teoría newtoniana predecía, no se le movían más lentos que las que estaban en el centro. Por tanto, decía aquí, o Newton se equivoca o hay más masa de la que vemos. Y resultó que era esto, había más masa, es la que descubrió Zwicky, otro tío la intuyó, pero es la que dio la primera prueba experimental de que había materia oscura en el universo. Eso fue a los principios de los 70. Y aquí está la historia de, no me acuerdo, Adam Rice, que es el que descubrió también de casualidad, pero gracias a los datos de un astrofísico chileno, el Jamuy se llama. El Mario Jamuy. O sea, aquí hay una historia, que yo lo que expliqué era la historia. El Adam Rice era un postdoc que estaba analizando a qué velocidad se expandían las estrellas en el universo. No solo velocidad, sino a qué velocidad se iban frenando, ¿no? Y utilizó datos de Jamuy
para demostrar que no se estaban frenando, sino que se estaban acelerando. Era la primera evidencia experimental de energía oscura, esta energía repulsiva que hace que el universo se esté acelerando, se esté expandiendo de una manera acelerada, que es contraintuitiva. Le dieron el premio Nobel a él, y la historia es un poco tricky porque ellos con el Jamui pactaron de publicar sus papers en paralelo, pero al final se avanzó él. Y hubo una gran polémica y creo que se han escrito libros y todo eso. ¿Eh? Sí, sí, pero no sé, ¿sí son amigos o no? Sí, están juntos, acá de venir. Ah, vale. Pues... No, él me habló muy bien. Las dudas que tenía era si el chileno también estaba tan contento o no. Entonces, vale, bien. Pero hay una historia. Hay una historia a explicar, que es una historia que tú la puedes vender de intriga y tal, y que la gente la lee. Lo de las curiosidades. Yo a veces digo que la divulgación científica es como el bistec con patatas. El bistec con patatas, me refiero, vosotros cuando vais y pedís carne, o sea, siempre queréis una guarnición, ¿no? O sea, si el camarero viene y os da ahí todo un plato de carne sin nada, dices, oye, aquí falta algo, ¿no? O sea, la carne sería la ciencia, y lo que nosotros tenemos que tener es una buena guarnición. De hecho, a veces, cuando las patatas son muy buenas, empiezas con las patatas, y dices, porque la carne al final, si la carne es buena, o sea, tampoco... ¿Sabes? O sea, la guarnición define muy bien si un plato es... Yo hoy me he comido un pescado que, hostia, estaba con verduritas y había pues los pimientos de diferentes colores, el verde, el amarillo, el rojo, y digo, anda, oye, pues me ha gustado más el plato por la guarnición. Yo había pedido pescado, o sea, había pedido ciencia. Entonces, la divulgación científica, yo creo que es eso, es el bistec con patatas. Tenemos que tener un buen bistec, que es la ciencia, pero oye, cuanta más guarnición alrededor le demos, bueno, más apetitoso será el plato, ¿no? Entonces aquí hay un montón de ejemplos. No sé si veis alguna imagen en estas dos. Aquí sí, aquí la mayoría imagino que veréis una silla. Pero aquí se ve algo. ¿Algunos veis algo? ¿Alguien sí que ve? Bueno, esto forma parte de un estudio que se publicó en Science. Aquí no hay nada, pero las personas a veces ven cosas, aunque no haya nada, ven patrones. Y lo que vieron los investigadores es que cuando más estresado estés, cuantas más preocupaciones tengas en tu vida, ves más patrones. Es un poco el origen de las supersticiones, el origen de que igual estás mal en el trabajo y llega tu marido y ves, hostia, ¿quién te ha llamado? Yo estoy viendo aquí, tienes un amante. ¿Eh? O sea, cómo descargamos nuestra... y esto es evolutivamente hablando, o sea, nuestro cerebro está preparado para buscar patrones donde... O sea, y a mí me pasó una vez, iba por la selva y de repente veo una serpiente. ¡Uf, qué susto me dio la serpiente! Y era un palo. Pero nunca pasará al revés. Nunca verás una serpiente y pensarás que es un palo. Porque el cerebro te prepara para lo peor, para buscar o sea, es muy interesante a nivel de psicología, ¿no? Aquí hay dos experimentos más muy graciosos. Este es un poco el origen evolutivo de la justicia, ¿no? Con un estudio no sé si lo veis de aquí abajo, pero hay dos dibujitos que me los hizo Miquel Urmeneta adrede, y tú pones dos monos, dos macacos, y a uno con una palanca que le permite coger un plátano. Y cuando él activa esta palanca, él coge un plátano, pero un compañero suyo en otra celda coge otro plátano. Bueno, pues el tipo baja la palanca, él se come un plátano y su compañero otro. Si el tío ve que al otro le dan 3, no activa la palanca. Prefiere quedarse sin plátano. Prefiere quedarse sin plátano que tener uno y que el otro tenga 3 por no hacer nada. Oye, esto lo hicieron y funcionó, y dices... No tiene sentido evolutivo aparente, porque para tu supervivencia, oye, pero no, es casi la justicia tiene una base evolutiva, ¿no? Eso. Y luego otros de psicología social, aquí, este es muy, o sea, de aquí no lo veis, pero hay dos caras
Bueno, da igual, es que me estoy enrollando. Pero simplemente hay dos caras y una en medio distorsionada. Una de las dos distorsionada. ¿Vale? Y preguntas, ¿qué persona de estos dos extremos es más atractiva? Y siempre dicen la no distorsionada, la que no está distorsionada de la que está distorsionada. ¿Me entendéis, no? Cualquiera que sea de las dos. Con el dibujo se ve claro, ¿no? Pero dices, tú tienes la persona A y la persona B y distorsionas la cara B y preguntas, ¿quién es más guapo? El B. Distorsionas la cara A y dices, ¿quién es más guapo? El A. Al comparar, nos resalta. Entonces, yo escribí un texto que decía que si quieres salir a ligar, tienes que ir con un compañero que sea parecido a ti, pero un poquito más feo. ¿Vale? Porque entonces tú quedas más guapo y esto está científicamente demostrado. ¿Vale? Otros elementos, lo del futuro y el desarrollo, o sea, en temas de biología sintética, temas de transgénicos. Esta foto de aquí, no la veis, pero esta es espectacular. Esta es de hace un mes cuando estaba en Ecuador. Y aquí, los de las primeras filas, veréis dos puntitos. Estos dos puntitos soy yo y un geólogo. Todo lo de arriba, todo esto, esto es en una cantera, en un pueblecito de Ecuador, estábamos grabando una serie, y wow, es espectacular. Dice, mira, todo esto es material piroclástico que se depositó de la explosión de un volcán hace miles de años cercano. Y es impresionante, y todavía era un poquito más alta la cantera. Y dices, ¿todo esto? Y dije, ¿y esto cuánto tardó en acumularse? 15 minutos. 15 minutos después de la explosión, todo esto, si veis, es toda una capa, no hay como estratos. Todo esto se acumuló en 15 minutos. Dices, esto es como una bomba atómica, le dice. No, como varias bombas atómicas. O sea, estuvimos haciendo un programa sobre geología, y geología era uno de los temas que menos habría tratado, y por este rascar donde no pica, que es otro de mis lemas, ¿no? Que siempre nos rascamos donde nos pica, pero si te rascas en un sitio que no te pica, te empieza a picar, ¿vale? Pues entonces yo creo que intelectualmente me pasa lo mismo. A mí la geología nunca me había picado, pero ahora he rascado un poco y ahora me genera mucho más picor. Y es como uno de los temas que vas descubriendo que te interesa muchísimo, ¿no? O por ejemplo esta chica, Maite Parada, que aquí no leéis el título del póster, pero ahora lo pondré en grande. ¿Leéis? Clitoral stimulation induces FOS activation in the rat brain. O sea, este es el inicio de mi perversión científico-sexual. O sea, este es el verdadero inicio. En el 2008, ya hace tiempo, en un congreso... ¿Por ella o por la investigación? Por la investigación. Ella no se dejó. No, tampoco... No. En un congreso de neurociencia yo voy mucho por la sesión de pósters, porque la sesión de pósters te permite, bueno, vas viendo uno, vas viendo otro, tienes los investigadores allá contentísimos de que les preguntes cosas, o sea, y siempre descubres algo, ¿no? Y de repente, paseando, digo, clitoral stimulation induces FOS activation in the rat brain. Ajá. Voy para allá. Hello, enseño mi badge. I'm a science journalist. Do you stimulate the clitoris of the rats? Y me dice, yes, I do. Ajá. How you do that? Dice, with a brush. Con un pincel, sí. Pues levanto la colita, con un pincel hago 3 o 4 repeticiones y paro. 3 o 4 repeticiones y paro, porque así es como copulan las ratas. Y yo, ajá. Y era como muy surrealista y me lo estaba tomando como casi a risa, ¿no? Y entonces se pone seria y me dice, oye, que esto es una investigación seria. Los científicos investigan cualquier cosa, cualquier parte del funcionamiento físico de nuestro organismo. ¿Por qué no van a investigar la sexualidad? No, sí, claro. De hecho, y tú dices, las ratas diferentes a los humanos. No, las ratas son un muy buen modelo, porque piensa que las ratas, hembras, y ella estaba alucinando un poco, pero las ratas hembras solo quieren copular cuando están ovulando. Como todos los humanos, todas las hembras de la naturaleza, menos los humanos y alguna bonobo por ahí. O sea, las hembras en la naturaleza solo quieren copular cuando están ovulando, pero ¿cómo lo saben? Ellas no lo saben de manera consciente. Ellas tienen unas hormonas internas que les dicen, ahora sientes deseo sexual y ahora tienes que comportarte, tienes que levantar
hacer lordosis o tienes que hacer una serie, pero es todo hormonal. Entonces yo lo que estoy haciendo, lo que Maite estaba haciendo, era dar diferentes combinaciones de más prolactina, de estrógenos, de testosterona, de dopamina, diferentes combinaciones hormonales a diferentes ratas para ver cuándo están excitadas sexualmente, cuándo les gusta que les acaricien el clítoris. Dice, yo lo que estoy investigando son las hormonas asociadas al deseo sexual y a la función sexual. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con casos de anorgasmia en mujeres o de falta de deseo, como problemas médicos de sexualidad, que hay un montón. Y de repente yo dije, ostras, esto es un tema interesante, es gracioso lo de del clítoris de las ratas, pero aquí hay jugo, aquí, y terminé publicando un articulito sobre el tema, pero me quedé pensando aquí, esto, y porque le dije, ¿cómo es que...? Pero eso no se sabe. Dice, no, el sexo es algo que se ha investigado poquísimo, porque hay un tabú, porque no se financia, porque a los científicos mismos les cuesta, y me quedé realmente, como lo anoté, pensando hasta que ya casi un año después tuve un episodio donde estaba con una pareja, bueno, estaba, y hay un momento del orgasmo que se dilatan las pupilas. No entremos en detalle, pero de repente yo veo una pupila dilatándose en pleno orgasmo. ¡Chaf! Ojo azul, no era esta, no paré a tirar una foto. Pero dije, anda, pues Maite me ha dicho, si quieres saber más, ella estaba en la Concordia University en Montreal, me dijo, habla con mi jefe, Jim Faust, que es uno de los que más sabe de ciencia y sexo del mundo. Dije, mira, pues voy a entrevistar a este señor para ver si me explica por qué se dilatan las pupilas durante el orgasmo. Y sí que me lo explicó, eso era ya 2009, sí que lo explicó y me empezó a explicar lo del tema del sistema nervioso parasimpático y simpático, ¿vale? Que todos tenemos en nuestro sistema nervioso dos estados. Cuando estamos tranquilos, ¿vale? Vosotros ahora estáis tranquilos, pues estáis en modo parasimpático. O sea, el ritmo cardíaco va bien, estáis haciendo la digestión. Si estuvierais en un entorno erótico podríais tener una erección de pene o de clítoris. Si estás bajo las órdenes del sistema nervioso simpático, bajo el estrés, o sea, es algo o sea, el sistema nervioso simpático es algo que se activa de repente para que un conejo que está tranquilamente comiendo vea un zorro y su organismo la evolución lo ha hecho para esto, para poder escapar. Y nosotros nos estresamos, como diría Sapolsky, ¿por qué las cebras no tienen estrés? O sea, nosotros somos los únicos animales que nos estresamos por motivos psicológicos. Y esto es un punto interesante, pero de aquí viene temas de gatillazos en hombres, pero bueno, el tema es que el orgasmo es un momento donde se activa el sistema nervioso simpático. Entonces, aparte del placer, hay como una subida de presión arterial, por eso algunas mujeres se os ve más en las mejillas o en el torso como más enrojecido, y una de las cosas que cambia la conductividad de la piel, hay más sudoración en ese momento, y una cosa que ocurre es que se dilata la pupila, ¿vale? Entonces entendí por qué se dilataban las pupilas en el orgasmo, que era por la activación del sistema nervioso simpático. Me pareció muy bueno y además me pareció una prueba de que sí que se puede distinguir un orgasmo fingido. Digo, anda, no se te han dilatado las pupilas, estás fingiendo. Aquí había una pregunta. Yo escuché que el Rouge se había originado a raíz de que en el orgasmo de la mujer se le enrojecían los labios. Sí. O sea, en el orgasmo la presión sanguínea pasa de 20. O sea, es un momento donde sube la presión sanguínea y, entre otras cosas, las mejillas, se rompen pequeños capilares, que es lo que se hace estos puntitos, no es peligroso, ¿vale? Y también se hinchan los labios, o sea, es un momento donde hay unas... En el momento antes del orgasmo, de señales de seducción también ocurre un poco eso, pero en el orgasmo es
el ritmo cardíaco, o sea, tú ves el tuc, 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 tuc. O sea, si alguien acaba de tener un orgasmo y no tiene el corazón a un ritmo rápido, es que, de nuevo, está fingiendo. Bueno, entonces, yo después de hablar con Jim Faust, dije, me voy una semana al laboratorio de Faust y Maite Parada, ya era 2010, para ver si hay material para un libro. Y es donde me pasé este mes, esta semana en Montreal, en su laboratorio, y vi que realmente... Ah, bueno, esto es lo que vi. Esto es el vídeo que os había dicho, que no habíais visto nunca algo así. A Maite estimulando el clítoris de las ratas. Esto no se ha visto... ¿Alguien ha visto algo parecido? Yo no había prometido que sería excitante o no, ¿eh? Esto lo grabé ya cuando fui al laboratorio. Y es la manera que tiene de hacer los experimentos. Ya se escapa. Es interesante porque para saber si le gusta o no, porque dices, ¿cómo sabes si le gusta o no? ¿No? Conditional Place Preference, o sea, tiene una celda, después de eso la pone en una celda que tiene dos cámaras muy diferenciadas. Tener un olor y la otra puede no tenerlo. Una puede estar oscura y la otra sea clara, con una puerta en medio que le permite pasar entre ambas. Entonces, la rata aprende que esta acción, o sea, cualquier acción, un electroshock, lo que sea, está asociada a una celda. ¿Vale? O sea, por ejemplo, ella sabe que habitación oscura es estimulación clitoriana. Al final haces que aprenda esto. Y después de todo eso, la pones en la celda esta, y si se queda en la habitación oscura, es que quiere eso, es que le ha gustado. Si se va directamente a la habitación con luz, es que está evitando, si es un estímulo negativo, lo está evitando y se va al otro. Y si va de un sitio a otro, es que le ha sido indiferente. Bueno, esto es un... Si os fijáis, la de arriba es el macho, bueno, la de arriba, la que se pone arriba es el macho, la otra es la hembra. Es interesante porque la hembra le han dado hormonas para que esté excitada, pero lo evita, ella se escapa del macho. Y es interesante porque cuando el macho para de intentar montarla, si es me he cansado, paro, la hembra se le acerca, y el macho se le vuelve a tirar encima y se escapa. Y dices, hostia, esto me suena, ¿no? Y de hecho, al final pasa una cosa que también es curiosa. No sé si se llegará al final, ¿eh? Esto lo acorté, pero son como 13 minutos. Al final, después de 13 minutos persiguiéndola y tal y cual, hay un momento que el macho eyacula. Después de eso, lo que hace el macho es apartarse y quedarse dormido. O sea, tal cual. O sea, dices, ¿será que tenía razón Maite con los parecidos que somos a las ratas a nivel neurofisiológico? Y ella lo argumentaba, ¿eh? Decía, oye, el sexo, la evolución en las cosas importantes no se la juega. La reproducción es algo básico. Sí que tenemos toda esta parte sociocultural y psicológica en la sexualidad, pero los mecanismos neurofisiológicos del sexo están muy bien preservados evolutivamente. Entonces, estudiar los de las ratas no es diferente a estudiar los de los nuestros. Aquí, mira, es cuando se duerme. Y la hembra ya, oye, ¿y ahora qué? Dame un besito, ¿no? Por lo menos. Sinvergüenzas, es que cómo son los machos. Bueno, pasemos... bueno, y eso es lo que me llevó a escribir un libro. O sea, todo el mundo al final... voy a entrevistas de televisión y todo el mundo me termina preguntando por las pupilas. Digo, pues tendré que escribir un libro. Y aquí es como nace Sex. Y ¿cómo vamos de tiempo? ¿Voy muy mal? ¿O? ¿Eh? Bueno, pues voy a 10 minutillos más. Ahora es la parte de sexo. Espero que os acordéis de lo que os he dicho del hackathon, ¿eh? A ver si... O sea, eso es importante también. Esta es la parte... la primera sorpresa que tuve es que realmente en el tema de la sexualidad el enfoque científico existía
Y mucho más de lo que yo me había imaginado, hasta el punto de plantearme, ¿cómo puede ser que un divulgador científico que llevaba más de 10 años haciendo esto, yo mismo nunca había hablado de la ciencia del sexo? Porque tiene toda la parte hormonal, ¿vale? Toda la parte química, tiene toda la parte fisiológica, todo lo que hemos visto del creo que tengo una transparencia, creo que es esto, ¿no? Toda la parte, dices, oye, el deseo depende de la dopamina, la prolactina lo inhibe, los fármacos los serotinérgicos, los antidepresivos serotinérgicos estos que afectan al nivel de serotonina, te reduce el deseo sexual y reducen las erecciones. La testosterona, o sea, cuando un transexual quiere cambiarse de sexo, si quiere pasar de cuerpo masculino a cuerpo femenino, durante unos meses le reducen los niveles de testosterona. Todos pierden deseo sexual. Y lo contrario, cuando un transexual quiere pasar de cuerpo femenino a cuerpo masculino. O sea, le aumentan los niveles de testosterona y todos aumentan el deseo sexual. O sea, la parte hormonal es importantísimo. Toda la parte fisiológica. O sea, yo nunca había pensado que el clítoris y pene en realidad eran lo mismo. Si lo llego a pensar, igual sí que lo hubiera deducido. Pero, o sea, si el pene es esto, el clítoris es esto. Vienen de las mismas estructuras embrionarias. Y salvo que uno crece más y sale hacia afuera, el pene, y uno crece menos y sale la mayor parte dentro, hasta el punto que el famoso punto G, porque el clítoris también tiene una erección, el pene tiene una erección cuando el hombre está excitado y el clítoris tiene una erección cuando la mujer está excitada. Y esta erección es un poco por fuera, el glande, lo que sería el glande del pene clítoris está por fuera, pero el cuerpo del clítoris está por dentro, hasta el punto que el famoso punto G se ha visto que es una zona desde el interior de la vagina. Si tú haces fuerza un poco hacia arriba cuando la mujer está excitada, puedes llegar a tocar la base del clítoris. Y este es el punto G. No sabíais lo que era el punto G, ¿eh? Pensabais que era un mito, algo así. No todas las... O sea, depende del espacio que haya también entre vagina y clítoris, pero las mujeres que sí sienten el punto G, se ha visto que es cuando están excitadas, porque si alguna, las que de vosotras que sepáis que lo tenéis, que tenéis un punto de allí con mayor sensibilidad, si hacéis la prueba, veréis que solo lo notáis cuando estáis excitadas, ¿vale? Porque es cuando crece el clítoris por dentro y cuando se puede tocar por dentro. Entonces, incluso todo el tema del mecanismo de las erecciones y de la falta de erección en hombre que tanto preocupa, sea por motivos físicos o por motivos psicológicos. Pero hay toda esta parte fisiológica de músculos y nervios que hemos hablado antes, ¿no? La parte neurocientífica. Este soy yo. Entrevisté a este señor que había hecho escáneres cerebrales de mujeres masturbándose. Algunas masturbándose con estimulación de clítoris, otras masturbándose de estimulación de interior de la vagina, para ver, y de repente me dice, voy a hacer un experimento en hombres, ¿quieres ser un voluntario? Y yo, ajá. Y digo, creo que no. Digo, ¿no? Y es que me da vergüenza, ¿cómo me voy a pajear bajo un escáner? O sea, no. Y entonces me dice, bueno, serías el primer hombre del mundo en hacerlo bajo un escáner de fMRI. Ha habido alguna investigación en Position Emission Tomography, en PET, pero en fMRI nadie lo ha hecho. Y digo, ostras, esto para el libro... O sea, esto para las ventas es tentador. Digo, lo voy a probar, no sé si seré capaz. Porque claro, dije, lo más importante es que no muevas la cabeza. Digo, uff. Y las imágenes que te ponían eran de los Simpson. Os lo juro, bajo el escáner, las imágenes para evitar... tal. Bueno, no voy a detallar la experiencia, pero al final funcionó. ¡Yeah! Un campeón. Pero bueno, es toda la parte neurocientífica de qué caminos. Luego yo, en teoría, era un sujeto sano, normal, y iban a comparar la secuencia de zonas en mi cerebro que se iban activando desde la estimulación inicial hasta el orgasmo, hasta tenían eyaculación precoz, o con personas que tenían disfunción eréctil, para ver si podía haber algo neurocientífico en esto, ¿eh? Bueno, o sea, era una ciencia interesante. Bueno, toda la parte psicológica. Aquí participé en un experimento también. No, me voy a enredar mucho, pero de alguna forma
a veces te pueden hacer... ¿Conocéis el experimento de Stanley Milgram, ¿no? de la obediencia a la autoridad, de cuando dicen no, tendrás que dar, o sea, todo el mundo, o sea, los participantes terminaban dando descargas cuando si les preguntas fuera, ¿tú serías capaz de dar descargas eléctricas? Te dirían no, terminan haciéndolo. O el de Philip Zimbardo en la cárcel de Stanford, donde dices, pones estudiantes, uno, mira, vamos a hacer un experimento, vosotros seréis guardianes y vosotros seréis presos, y se terminan comportando de una manera que nunca hubieran imaginado. En sexualidad nos pasa lo mismo. Yo para escribir el libro he estado en un club swinger, en un club de intercambio de parejas. Y yo entré porque pensaba que para el libro tenía que hacerlo, pero digo, es imposible que yo me ponga aquí o sea, no, me daría vergüenza. No explicaré lo que hice, pero las sensaciones que tuve dentro fueron totalmente inesperadas, ¿vale? O sea, el sexo tiene un componente irracional impresionante. De la parte psicológica o sea, hasta que no te enfrentas a unas determinadas situaciones no sabes cómo vas a reaccionar, ¿vale? Todo el tema de la medicina, de las disfunciones sexuales, enorme. Voy a ir avanzando, y toda la parte sociológica de cómo está cambiando el sexo casual y por qué está cada vez teniendo la gente joven sobre todo más sexo casual, y hay una parte de liberación de la mujer en eso también, y hay unos análisis serios, unas hipótesis de la sexóloga de turno o el gurú de turno que dice es que ahora... No, hay gente haciendo encuestas, tomando datos y haciendo un análisis sociológico de toda esta parte. Hay incluso microbiología, o sea, ¿conocéis el Microbiome Project, el proyecto de mapear todos los microorganismos que hay en nuestro cuerpo? Pues también se está haciendo de la vagina y del pene. Y una cosa que han visto, por ejemplo, que me parece curiosa es que las bacterias que hay en el glande de los hombres circuncidados son diferentes a los de no circuncidados. Porque unas son anaerobias, las de los no circuncidados, y las otras son aerobias, las de los circuncidados. Que dices, mira, qué curiosidad, ¿no? O sea, hay que incluso microbiología, puedes hablar incluso de microbiología a partir de la sexualidad. Ya unos cuantos tips de cosas que he ido descubriendo. Esto ya lo hemos hablado, de si se puede distinguir un orgasmo fingido, pero que lo hice porque hicimos un teaser para intentar hacer un programa de tele, y a Venus, que era una amiga mía que escribe sobre sexo y está un poco... Bueno, que le pedí si se podía masturbar mientras le poníamos en un laboratorio de fisiología del deporte, mientras le medíamos todas las respuestas fisiológicas. O sea, ella estaba aquí, nosotros aquí detrás, ella masturbándose con todo esto monitoreado, y vimos como claramente en el momento del orgasmo había un pico de lo que hemos dicho antes, de ritmo cardíaco, de conductividad de la piel, de muchas cosas. Entonces, que sí que se puede distinguir. Este es un mensaje, o sea, esto es interesante. Siempre hablamos de si los hombres y las mujeres son muy diferentes o no. Y sí, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Tú cuando miras los datos científicos sólidos, ves que no somos tan diferentes. A nivel genital, oye, un ovario y un testículo viene de lo mismo, salvo que uno se queda arriba y el otro va abajo. Y un pene y un clítoris es lo mismo, y los nervios que van de un sitio a otro es lo mismo, ¿vale? Y la parte psicológica, dices, no, es que psicológicamente somos muy diferentes. Cuando miras estudios rigurosos, cuando no haces cherry picking, que eso es muy típico de periodistas sobre todo, o de escritores que venden más libros que yo, pues haces cherry picking y tienes unos resultados mucho más... Pero cuando no haces cherry picking ves que no es tan diferente. Cherry picking, ¿sabemos lo que es? Los divulgadores tenéis que saber lo que es el cherry picking, ¿eh? Cherry picking es como coger cerezas, ¿no? Es cuando hay muchos estudios sobre un mismo tema, ¿vale? Cuando tú quieres, por ejemplo, atacar a los transgénicos o defender a los transgénicos, ¿vale? Y coges los estudios que son más controversiales o los estudios que son menos. Cuando seleccionas qué fuentes quieres coger para tener un mensaje más contundente. Esto es el cherry picking. Eso se hace en ciencia y se hace mucho en periodismo. Es algo a evitar, ¿vale? En el caso de diferencias hombres-mujeres es súper claro. Entonces, yo quiero defender la idea, quiero escribir un artículo sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Te bajas artículos
y los que dicen no somos tan diferentes los descartas y coges los otros, ¿no? Entonces, esto es en divulgación científica ocurre mucho y no debería ocurrir, ¿eh? Política. Bueno, en política ya, claro, en política es... Más obvio. Sí, sí, en otros campos... y a veces digo que los abogados son los contrarios a los científicos. Porque los científicos tienen unas evidencias y sacas unas conclusiones. Y los abogados parten de unas conclusiones y buscan unas pruebas o evidencias para... O sea, el cherry picking es lo que hacen los abogados para defender a su cliente o para atacar al contrario, ¿eh? Seleccionar. Eso es un poco... Es muy importante este concepto. Esto es importante, lo de si los hombres pueden ser multiorgásmicos o no. Es que sí, que yo pensaba que era un mito, pero que eyaculación y orgasmo suelen ir conectados, pero no son lo mismo. No son el mismo proceso fisiológico. El orgasmo es la activación de unos nervios y la eyaculación es la activación de unos músculos. Entonces, si tú haces lo que te dicen los expertos de Tantra, yo he estado con varios, y dices, te acercas un poco, tú estás teniendo un coito, y hay ese momento del punto de no retorno, que tú notas que te estás acercando y dices, si continúo, termino. Te mantienes allí. Cuesta, pero dices, no, paro. Le dices a tu pareja, no te muevas, porque en ese momento te mueves un poco y ya está. Y relajas tu cuerpo, te vas aproximando, estás a punto, estás un rato así, y al final te acercas muchísimo, te mueves de manera muy sutil, como para permitir que el orgasmo llegue, pero tú respiras hacia adentro, como si tiraras la energía. Ellos le llaman energía, los chakras, es un poco... Pero bueno, llamámosle dopamina, yo qué sé, tiras como para adentro y te acercas muy poquito a poco. Tú puedes sentir que se acerca el orgasmo y tener un orgasmo, como decís a veces las chicas, como más corporal, que dices, ay, he tenido como cosquillas en los brazos y que nunca había entendido lo que era hasta ahora, ¿no? Y puedes sentir ese orgasmo placentero, pero no se activan los músculos de la eyaculación. Entonces, por el mecanismo que sea, el pene continúa erecto. Entonces tú puedes tener ese orgasmo y continuar con la relación hasta tener otro, que si quieres puedes hacerlo de la misma manera sin que llegue la eyaculación y convertirte en un hombre multiorgásmico. El tip que os acabo de dar ahora a algunos chicos de aquí es... vuestras parejas podrían... No, esto es una de las cosas a nivel ya no científico, pero sí vital, que haciendo esta exploración de ciencia y sexo más me ha impactado también, o sea, el tema tántrico es muy, muy interesante, ¿eh? Ya no es muy poco científico, pero como vivir la sexualidad de una manera así, con unos conceptos un poco diferentes, está muy bien. Sí, lo de los genitales no son imprescindibles para el sexo. Bueno, Kiko, aquí no lo veis, pero Kiko está en una silla de ruedas. Claro, no desaparece su sexualidad. O sea, él no tiene ninguna sensibilidad en los genitales. Ninguna. Y creo que se llamaba Sonia, no estoy seguro, tampoco. Pero erotiza en otras partes de su cuerpo. O sea, el deseo sexual no desaparece y la función sexual, la genital sí, pero otra no. Entonces, y es interesante porque los lesionados medulares, como hay varios nervios relacionados en el orgasmo, en la erección, depende dónde sea la lesión, tienen unos efectos u otros. Por ejemplo, los que tienen una lesión muy baja no pueden tener ningún tipo de erecciones. Los que tienen una lesión muy alta, o sea, más alta, no muy alta, pueden tener erecciones por contacto, pero no por pensamiento. Porque el del nervio pélvico, del nervio pélvico y del nervio pudento está intacto. Entonces, si tú estimulas esa zona, por reacción, hay una erección, pero no envía ninguna señal al cerebro, ¿vale? Si está entre los nervios, las fibras simpáticas, si está por encima, pueden llegar incluso a tener un orgasmo, que ellos no sienten el placer genital, pero sienten el placer en el resto del cuerpo, de alguna manera. Es muy interesante las diferencias de sexualidad en función de dónde está la lesión de un... Y esto se han hecho muchos estudios. Entonces, incluso está haciendo porque los nervios que llegan al groin, a la ingle, salen de más arriba en la columna. Entonces, se están conectando... Los que tienen la lesión medular abajo están conectando los nervios de la sensibilidad de la ingle con los del pene
y al cabo del tiempo pueden volver a sentir el pene. O sea, al principio les tocan el pene y sienten en la ingle, pero después el cuerpo... O sea, se están haciendo cosas muy interesantes. Hostia, cómo me enrollo. Personas asexuales. Rebeca es una persona que nunca ha sentido deseo sexual en su vida ni atracción hacia nadie. Yo estaba con ella y me decía, mira, ¿ves ese señor gordito de allí? Dice, sí, ¿tú te atraes sexualmente? Digo, no. Digo, pues a mí me pasa con cualquier persona. Nunca he visto nadie, ni hombre ni mujer, que me despertara un deseo. O sea, siempre he sentido cierta repulsión. Si ese señor gordito que quisiera tocarte, tú sentirías repulsión. Pues a mí me pasa lo mismo. Son personas asexuales. Viven sin sexo, pero la mayoría de ellos son igualmente felices, porque no tienen deseo. Sí. ¿Nunca se ha masturbado? Sí, lo prueban y funciona. Y incluso pueden probar cosas, pero no les da no les da ninguna satisfacción. O sea, no... Algunos son asexuales que dicen ni masturbar. Otros, yo he entrevistado a otra, por ejemplo, que probaba cuando era más jovencita, porque ellas sí que querían ser sexuales y probaba cosas de sadomasoquismo también y diferentes vibradores. No es que sean asexuales en el sentido de antisexuales, pero es que no tienen deseo ni tienen atracción. Esa atracción amorosa como enamorarse tampoco. Enamorarse un poco de compañerismo, pero de... Y forman parejas. Pero no suelen ser parejas a largo plazo, porque a no ser que los dos sean asexuales, o sea, vivir con una persona... Algunas personas que son viven con parejas sexuales, pues tienen sexo sin... Porque, bueno, pues mira, o sea, pues, vale, pues tengamos sexo, eso funciona, o sea, pero no por... Como estar a dieta y dices, bueno, pues como lechuga y no me gusta la lechuga, pues me la como, ¿no? Pues algunos tienen sexo pues, para satisfacer a sus parejas, pero esto al final... No, es muy interesante, les están estudiando también. Entrevisté a Anthony Bogaert y a Lori Brotto, que son expertos mundiales, y ven que no es un tema hormonal, que es un tema más como de desarrollo embrionario. Un poco bueno, sugieren que puede ser tener una base parecida al tema de la transexualidad, de la bisexualidad, o sea, de todo este abanico de posibilidades, que haya personas que se desarrollen sin... Es interesante, sin deseo, pero sobre todo el tema de la atracción. Ellos dicen, oye, hay personas que les gustan los hombres, hay personas que les gustan las mujeres, sea del sexo, del género que sean, hay personas que les gustan ambos, a nosotros ninguno. O sea, formamos parte, ellos no quieren ser, dice, de la misma manera que hace un tiempo los homosexuales dejaron de verse como unos bichos raros y se aceptaron como parte de la diversidad del comportamiento sexual humano, nosotros también queremos que se nos reconozca como parte de esa diversidad, sin que seamos considerados unos tíos raros. Entonces, es una de las personas que más, el grupo, no solo ella, que más me... Pero lo que decíamos, si no hay deseo y no hay sexo, no pasa nada. Los problemas siempre vienen de este desequilibrio entre el deseo y la realidad. Tú tienes mucho deseo y tienes poco sexo, frustración. Si no tienes nada de deseo y por cosas de pareja o lo que sea te toca tener mucho sexo, frustración. O sea, mientras esté equilibrado... Pero más allá de lo físico, lo biológico, ¿se ha estudiado tal vez el factor psicológico que puede haber en Sí, tema? sí, se ha estudiado si han tenido abusos o cosas de estas y no, están viendo algunos signos de lo que decía, por ejemplo, hay muchos más zurdos, varios signos que llevan a pensar que puede haber algo en el desarrollo embrionario. Pero hormonalmente, por ejemplo, no hay diferencias. No es que no tengan... Y no es una fase, ¿vale? Sí, voy terminando. ¿Tú tenías una pregunta? Sí, te quería preguntar si te había tocado estudiar celibatos forzosos, como en el caso de religioso. Estudiar no, pero por ejemplo fui a hablar con una monja de clausura. Le pregunté, conocí a su hermana y le dije, oye, ¿tu hermana estaría abierta a hablar de eso? Dice, sí, y fui, yo soy de un pueblo en el sur de Cataluña y ella estaba en un convento y fui a hablar y mire, yo quería hablar de esto, sí. Y yo, la principal pregunta que tenía era, pero era joven, tenía unos 40 y pocos y ella había tenido novios antes, llevaba como 15 años de monja, había tenido... Su hermana me decía que ella había tenido una vida normal, o sea, no era, venga, pero sí. Y mi principal pregunta era si se perdía el deseo sexual. Si ella simplemente lo contenía o con el tiempo desaparecía.
Y ella me vino a decir, se quedó pensando, como decir, sí, yo creo que desaparece. O sea, ya no, es una cosa que ya no está presente. O sea, la falta de estímulos psicológicos o incluso físicos dice que llega a desaparecer en su caso. Pero bueno, y luego otras cosas, tiene una visión un poco rara. O sea, el amor es Dios y todas estas cosas. Los orgasmos son como acercarse, no sé. Digo, no, ay, qué bien, pero fue un poco rara la conversación. Pero bueno. Esto ya lo hemos hablado, si somos realidades, lo de la... O sea, no hay ninguna especie... Hay pájaros que son monógamos sociales, pero hay una diferencia entre monogamia social y monogamia sexual. Una cosa es casarse, tener parejas. Las especies cuyas hijas requieren del cuidado de ambos progenitores forman parejas estables. Los pájaros sobre todo, porque uno tiene que ir a buscar comida y la otra tiene que quedarse a protegerlo. Pero son unos infieles todos. La fidelidad no existe. La monogamia sí que existe en la naturaleza, la fidelidad no, solo en algunos humanos. Y no, bueno, en naturaleza y sexualidad hay un montón. Bueno, lo de la homosexualidad, yo entrevisté a un psiquiatra que fue director del Kinsey Institute, que cuando empezó, ahora es muy mayor, cuando empezó al final de los años 60, principios de los 70, él daba electroshocks a gays para ver si los cambiaba. Porque él decía, en ese momento, claro, la homosexualidad se veía como algo muy malo y pensábamos que le estábamos haciendo un favor, y también a nivel psicológico pensábamos que era una cosa que se podía cambiar. Ni con electroshocks. Personas que querían dejar de ser gays les daban electroshocks, no había manera. No se cambia la homosexualidad. Lo que se debe cambiar es la homofobia, no la homosexualidad. Pero bueno, tema tal. Este dato, y voy terminando, 50% de mujeres de cualquier edad y un 40% de hombres sienten tener algún problema sexual. O sea, hay datos de... No quiere decir que lo tengan, pero que sienten preocupaciones o problemas con su sexualidad, y cuesta mucho ir al sexólogo. Aquí hay todas las estadísticas de estudios súper rigurosos que hay en temas de estos, y por eso es que con una sexóloga creamos...